un problema en cuanto a especificidad, ¿no? Que ya estaba saturado los rangos de libertad de esas enzimas que catalizan la carga del tRNA, y por lo tanto era el límite, pero digamos que a lo mejor no. Entonces, bueno, hasta ahí. Entonces, vimos eso con respecto a aminoácidos, y luego ya empezamos a analizar proteínas tal cual, ¿no? ¿Y qué decíamos con respecto a proteínas? Allá atrás. ¿Qué pasaba con las proteínas? ¿Cuál era su organización jerárquica? ¿Qué determinaba esa organización jerárquica? A ver, permíteme. Aquí el compañero que lo vamos a saludar, a que nos va a decir, mejor dicho, en qué consistía la organización jerárquica de una proteína, quién lo determinaba. Okay. Hasta ahí. En cuanto a su organización, pues era como decía en el examen, 4 palabras, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria básicamente era nada más entre, pues, digamos, los aminoácidos, por medio del enlace peptídico. En cuanto a la secundaria ya era ya seguida de ese grupo, seguido de la cadena una cadena para formar lateral. Y la tercera se daba cuando eran entre... A ver, perdón. ¿Qué me dijiste que decía una estructura primaria? La estructura primaria era el enlace peptídico. La secuencia, perfecto. ¿Y la secundaria? En la secundaria ya era la unión, digamos, de dos de esos dos. ¿Cómo se arreglaban esos aminoácidos y qué determinaba, qué tipo de interacciones determinan la estructura secundaria? ¿Alguien más que le ayude? El hidrógeno, pero en cuanto a la proximidad de esas interacciones, ¿a qué nos puede estar? Ya sea en una hélice o en una bueno, a lo que me refiero es que en el caso de la estructura secundaria es el ambiente local, el contexto local, lo que define cómo se va a pegar, ¿no? Si una hélice o una hoja beta o las características de la hoja beta. Entonces, sí, claro, es lo que estabiliza a ambas entre los grupos funcionales de las cadenas laterales. Claro, efectivamente. Entonces, eso es lo que determina la proclividad de una secuencia de aminoácidos para adoptar cierto tipo de estructura secundaria, ¿no? Entonces, ya tenemos la estructura secundaria. ¿Y qué sigue? En la terciaria, que es donde se da el plegamiento de la proteína. Efectivamente. ¿Y cómo se determina? Pues se da entre, ya se dijo entre puentes de hidrógeno, pero además puentes de disulfuro, también. Interacciones hidrofóbicas también puede ser, aunque es más común en la cuaternaria, o es lo que le da la forma. Aunque la tercera también eso es muy abundante, porque de hecho la estructura cuaternaria que nos va a contar Rafael, sí se da eso, ¿no? De interacciones de parches hidrofóbicos, puentes salinos, puentes de hidrógeno, pero en la tercera también eso se pone en juego, ¿no? Y en el caso de la terciaria, ¿se necesita que los elementos que interaccionen estén próximos a nivel de secuencia? No necesariamente, por eso es el plegamiento, porque puede ser una aminoácido acá, otro acá. Perfecto, entonces a nivel de secuencia pueden estar muy distantes. Y Rafael ya nos va a hablar sobre la estructura cuaternaria. Es cuando ya dos proteínas digamos, con estructuras terciarias ya plegadas pueden juntarse, digamos, como lo vi en la hemoglobina que tiene, no recuerdo bien, pero creo que son 4 proteínas que ya están conformadas. Entonces, eso determina el sitio activo de, digamos, una enzima o de una proteína, y dentro de ella o en el centro principalmente predomina lo que es las interacciones hidrofóbicas, o sea, hidrofóbicas o de cualquier otro tipo. Sí, porque de hecho, dependiendo la función que tenga, ¿no? Porque definitivamente, bueno, sí, o como haya evolucionado, porque de hecho yo tendría a pensar que la interacción hidrofóbica se daría más en estructuras terciarias, porque eso es lo que de hecho te empujaría el plegamiento. Y en el caso de las proteínas que adoptan un arreglo cuaternario, se tienen que plegar independientemente y posteriormente se asocian. Entonces, el que tuvieran un parche hidrofóbico la sería muy inestable. Pero ok. Entonces, si son interacciones hidrofóbicas que se puede
pasar, fuentes de hidrógeno, interacciones salinas, un efecto de docking, así de que embonan varios, y estabilizados por ese tipo de interacciones. Entonces, hasta ahí vimos la semana pasada. ¿Estamos? Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, entonces, ¿qué es lo que determina que una proteína se pliegue a nivel terciario como lo hace? ¿A ustedes les queda claro por qué es importante? ¿O ustedes creen que es obvio? Es decir, que a partir de los elementos de estructura secundaria es obvio cómo se va a plegar una proteína a nivel terciario. ¿Por qué no? Bueno, espacialmente tiene infinitas formas de plegarse la proteína. Efectivamente. ¿Y por qué vemos solamente una sola forma? ¿Por qué solo una es activa? Depende de la naturaleza química de los grupos residuales dentro a la periferia de la cadena principal de la proteína. Eso determina. Conceptualmente, ¿cómo se pliega una proteína? Ya hablamos de la estructura secundaria, que sí obedece a interacciones muy locales, y de hecho se pueden predecir a partir de una secuencia de aminoácidos qué tipo de estructura secundaria va a adoptar. Y de hecho los métodos para predecirlos son bastante confiables, porque se conoce bien, o sea, esta secuencia de aminoácidos tiene tal proximidad de formar esta estructura, bla, bla, bla. Pero ya cuando pasamos a nivel terciario, eso ya no es tan correcto. Es decir, si hay software o plataformas para hacer las predicciones, pero la confiabilidad es muy, muy baja. Ya se ha mejorado, pero no ha llegado todavía a ese nivel de confianza que tenemos en el caso de las estructuras secundarias. Entonces, ¿por qué no se puede hacer esto? ¿O por qué sería importante saberlo? O sea, ¿por qué? A ver, no es trivial saber a partir de la sola secuencia de aminoácidos cómo ese polipéptido va a plegarse. A día de hoy no es fácil predecir. Entonces, ¿por qué sería importante saber las reglas que obedece un polipéptido para plegarse? Incluso a nivel biotecnológico eso es bastante importante. ¿Pero por qué? Para saber qué conformación va a ser la más estable y las condiciones necesarias para que se dé eso. Bueno, sí, claro, eso es. Pues sí, definitivamente, sobre todo cuando quieres expresar una proteína heterógena, que es un caso, que frecuentemente son difíciles de expresar y que se genere la proteína activa y funcional, bla, bla, bla. El contexto donde se expresa esa proteína y por lo tanto se pliegue es muy importante para que sea funcional. Y sí, efectivamente, y también si quieres hacer eso in vitro, que es una alternativa a hacerlo in vivo, sería bastante importante qué condiciones del medio requieres para generar una proteína activa. Pero hay más que eso, ¿no? Por ahí había algún siglo final. Hay muchas enfermedades relacionadas con reacciones de señalización que están basados en estas proteínas. Para saber cómo esta proteína es activa o no es activa, o al estar alterada, cómo cambia los mecanismos de señalización, se podrían entender algunas enfermedades. También, sí, efectivamente, como Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que estas proteínas adopten su forma fibrilar? Perfecto. ¿Tu nombre es qué? ¿Se me dio tu nombre? Jacqueline. ¿Jacqueline? Gracias. Perfecto. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene una tercera visión? Estábamos ya comentando acerca que efectivamente la estructura terciaria es la que define la actividad de una proteína. Este plegamiento pues es en base a las restricciones energéticas que tiene la proteína al momento de plegarse. Se supone que la forma activa que conocemos es su forma energéticamente estable. Efectivamente. Así que pues, podríamos decir que es lo que obedece. Sí, como que todo es termodinámico, ¿no? Bajo esa perspectiva, una perspectiva muy termodinámica, efectivamente, el pegamiento final de una proteína es el energéticamente más estable. De hecho, hay una probabilidad termodinámica para que sea eso. Pero aquí la pregunta es ¿qué motivos en la secuencia te llevan a ese plegamiento que efectivamente es más estable?
ese es verdaderamente el meollo, o sea, qué características del polipéptido te llevan a un plegamiento dado. Eso implicaría que conociéramos las reglas del plegamiento, y eso además implicaría otra cosa, que nos haría capaces de diseñar proteínas que supiéramos a priori cómo van a plegarse y por lo tanto qué actividad podrían tener. Y eso es muy importante para la tecnología. A mí se me viene una idea, pero no sé si pueda responder. Por ahí estaba viendo lo que es la secuencia de la, ¿cómo se llama? Proinsulina. Ajá, y ya cuando se forma la insulina, que se debe ese plegamiento, pero el papel importante de ahí de la insulina son los péptidos, los de cisteína, que hacen que se puedan pegar. También había otros que son como la prolina, que dice que puede haber giros. Entonces yo pienso que eso también determina, pues, o que puede influir mucho, de decir, bueno, tengo tal cantidad de prolinas o cisteínas, pudiera darse el caso, hay una probabilidad de que pueda pegarse de esta forma. Sí, definitivamente sí, de hecho sí se toma en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, qué tipo de aminoácidos tienes, prolinas que saben que perturban o que cambian la función de brazos. Pero la pregunta es, ok, ya estamos conscientes de esa parte. A nivel biotecnológico, ¿por qué es importante saber las reglas del plegamiento? Es decir, tengo tal polipéptido, y si yo supiera las reglas del plegamiento, podría predecir cómo se va a pegar ese péptido. ¿Por qué es importante eso en biotecnología? ¿Alguien más? Porque dependiendo del plegamiento, pues la actividad de la proteína cambia, o sea, puede tener la misma secuencia de aminoácidos, pero si se ve plegada diferente a su conformación nativa, su actividad puede no ser la misma. O capaz que ni siquiera es estable, O ni siquiera es la degrada. estable. ¿Perdón? Puede que hagan reacciones diferentes, que cambie el psicoactivo y que se descubran los activos y haga otra reacción. Pues sí, podría ser, pero es difícil que para el mismo polipéptido una conformación diferente, es decir, sí, o sea, sí es posible eso, que tengas un polipéptido, y de hecho sí debe pasar, que tengas más de una conformación, pero no todas ellas son activas. ¿Ok? Por allá. Pues todo depende de qué es lo que queramos. En ingeniería de proteínas, pues primero necesito saber qué función quieres. Ya que tengas la función, entonces puedes dilucidar la estructura terciaria o cuaternaria de la proteína. Y si realmente conocieras todas las reglas que se le van a aplicar para que se pliegue, entonces puedes saber que necesito esta secuencia aminoácidica, siguiendo esta regla voy a tener esta estructura final. Eso sería como que ingeniería a la inversa. Necesito esto y entonces al final necesito partir de eso. Perfecto, sí, es la idea, ¿no? Es el gran reto intelectual. Es decir, yo quiero tal actividad y para eso se sabe que necesito tal sitio activo donde hay aminoácidos arreglados con cierta geometría, y eso me lo va a dar tal plegamiento. Por lo tanto, la secuencia que necesito es esta, pero eso no es posible ahora, es el reto, ¿no? Conseguir eso. Ajá, yo tengo una pregunta de eso, porque en el libro venía que en una proteína cambiaron la secuencia aminoácidica buscando que tuviera como otro plegamiento, pero se dieron cuenta que si cambiaban esa estructura, o sea, la proteína le valía y pues sí, y seguía siendo ella, o sea, independientemente de los nucleótidos que le cambiaron, digo, de los aminoácidos, perdón. Y se me hizo eso padre porque como que es como algo raro que dicen que independientemente de los aminoácidos, la proteína conserva su estructura. Y en cambio, si lo hicieron creo que al revés, no me acuerdo que cambiaban, que... El 50%. Ajá, el 50% y tenía un plegamiento distinto. Es una de las cosas también problemáticas y es lo que también impide la predicción, porque sí pasa con mucha frecuencia eso, ¿no? No sé de qué magnitud fue el cambio de esta proteína de tal forma que pretendían cambiarle el plegamiento. Pues lo que entendí era como que una secuencia que le decían camaleona o camaleónica o eso, que se la cambiaban, pero que no sirvió de nada. En cambio esa que fue de 50-50, sí cambiaron totalmente la actividad de la proteína. Ajá, la conformación. Sí, porque sí pasa mucho eso, ¿no? Hay muchas proteínas que se ligan igual a partir de secuencias completamente distintas, incluso que al compararlas uno podría inferir, no, pues esto no va a pegarse igual, pero se pliegan igual, y a veces pasa al contrario, que uno esperaría plegamientos iguales para proteínas muy semejantes a nivel de la secuencia y no se pegan igual. Y ese es el gran problema. ¿Qué determina eso?
eso podría uno hacernos inferir que en realidad es como a nivel de parches, que es un poco lo que vamos a ver ahora. Es decir, que hay una estructura, hay una ruta jerárquica de plegamiento donde lo que importa, ok, sí es la secuencia, pero más que la secuencia, los ambientes locales que genera esa secuencia, y que a lo mejor, concibiéndolo así, hace sentido esto, ¿no? Que a partir de secuencias distintas, pero que crean un ambiente, colapsas en el mismo plegamiento. Será como la forma conceptual de racionalizar esto. Bueno, entonces, pues, ¿cómo es que se pliega una proteína? ¿Cómo es que a partir de un polipéptido que localmente sí puede arreglarse en estructuras secundarias definidas, podemos alcanzar una estructura terciaria nativa y activa? ¿Cómo es que eso se consigue? Entonces, pues desde hace ya un buen tiempo hay gente que se ha preocupado por este tipo de cuestiones y ha hecho un análisis de todo esto. Entonces se pueden distinguir dos fases en el proceso histórico del estudio del plegamiento de proteínas, donde la primera fase, bueno, es entender los mecanismos de plegamiento de proteínas, cuáles son las reglas que gobiernan el proceso. Casi todo esto se ha hecho in vitro con proteínas purificadas, con proteínas que tienen un plegamiento reversible, porque esa es la condición primaria de todo estudio experimental de plegamiento de proteínas, que pueda ser reversible el plegamiento, lo cual pues es una gran limitación, o sea, porque ya estás imponiendo reglas al sistema. ¿Okay? Entonces, ese es un tema, porque sabemos que las cosas en vivo pasan en condiciones diversas. Para empezar, la concentración de otras moléculas en la célula es altísima, entonces, bueno, de otras proteínas, de otros solutos, etcétera, lo cual definitivamente va a impactar cómo se ve un aminoácido a otro dentro de la cadena polipeptídica. Entonces las cosas pueden cambiar. Entonces, a partir de este punto, claro, esto es complicado. Entonces, uno de los investigadores clásicos de plegamiento de proteínas es Appleton, que estudió una proteína pequeña de plegamiento reversible, que fue la ribonucleasa pancreática, que es una proteína que contiene 4 enlaces de sulfuro 1, 2, 3, ¿no? Entonces él observó que esta proteína era posible, pues sí, desplegarla, desnaturalizarla en presencia de urea, ¿no? Que es una sal cautónica que tradicionalmente se usa mucho para hacer ese tipo de análisis, aunque también hay otro que se usa más y es mejor, es el cloruro de guanidino. Pero bueno, el experimento se hizo con urea. Entonces lo que él observó es que desplegaba la proteína con urea, 8 molar de urea. Entonces, al poner a dializar la proteína, disminuía la concentración de urea y esta empezaba a rearmar, de tal forma que cuando seguía mediante el microismo circular el replegamiento de la proteína en una curva como esta. El microismo circular, no sé ustedes qué tan familiarizados estén con, es una técnica espectroscópica que es capaz de detectar los elementos de estructura secundaria a una longitud de onda muy particular, me parece que son 222 nanómetros. Entonces es una técnica espectroscópica que en realidad mide la geometría de las moléculas de tal forma que se utiliza tradicionalmente para hacer estudios de proteínas, ¿no? A ciertas longitudes de onda es posible caracterizar la formación de alfa hélices o de beta plegadas. Entonces es un proceso que se hace ahí, se saca el espectro, se condiciona, bla, bla, bla. El punto es que podemos seguir a través de esta técnica la cinética de plegamiento de una proteína. Por ejemplo, a 222 nanómetros se sigue la señal a esa longitud de onda y se ve, en este caso, el crecimiento de la señal, el constante del plegamiento. Entonces, eso es evidencia de que desde la proteína desplegada esta se plega hasta que llega a un estado más plegado. Pero para saber si es funcional es necesario hacer un ensayo de actividad, que me parece que es lo que corresponde a los triangulitos llenos. Ahí, ¿no? Entonces, aquí saltaba a la vista que había como una fase lag al principio,
de actividad, ¿no? Que a pesar de que la proteína tenía un plegamiento parcial, la actividad era completamente ausente. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Entonces, más adelante incluso, donde ya empezaba a recobrar esa actividad, la proteína estaba pues muy plegada, pero la actividad muy baja. Hasta después de mucho tiempo que la actividad alcanza al plegamiento. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Okay. Además, hay otra cosa que no le dije. Cuando le quitaba la concentración, cuando le disminuía la concentración de urea, al mismo tiempo le agregaban beta-mercaptopano. ¿Para qué sirve el beta-mercaptopano? Ajá. Entonces, ¿eso qué implica para una proteína que tiene la Se rompían los enlaces, ¿verdad? Pero si lo pones en una concentración lo suficientemente baja, esas funciones reductores no son tan fuertes como para que te reduzca permanentemente los enlaces de sulfuro. Por lo tanto, tú tienes una concentración suficiente para abrirlos, pero no vas a tener ahí al lado una molécula de beta-mercaptoetanol, y por lo tanto permite la reoxidación de esas cisteínas. Por lo tanto, en este experimento, a la par que bajabas la concentración de urea, tenías la posibilidad de hacer un barajamiento de los enlaces de sulfuro. Entonces, esas 8 cisteínas de la proteína que estaban formando previamente enlaces de sulfuro se habían reducido, pero tenían la oportunidad de hacer un shock entre ellas hasta que encontraran la conformación nativa. Entonces, es lo que veían aquí, que había una fase lag, donde aparentemente la proteína estaba buscando su conformación nativa, la iba buscando, iba mejorando, algunas conseguían plegarse en estado nativo y progresivamente se recuperaba la actividad. ¿Okay? Entonces, eso era bastante atractivo, era muy interesante, planteaba una pregunta. Si esta proteína, esta RNasa, en realidad exploraba todas las posibles combinaciones de enlaces disulfuro o se seguía por una ruta discreta, una ruta definida. Entonces, esa es una gran pregunta y es donde surge la paradoja de Lewinthal, que él dice que el plegamiento de una proteína a través de una exploración aleatoria sin sesgo de todas las conformaciones no puede ocurrir, ya que tal proceso tomaría un tiempo. Por lo tanto, a partir de eso, pues, se postula que hay rutas discretas que sigue una proteína para plegarse. Aquí el problema es, bueno, ¿cuál es esa ruta discreta? ¿No? O cómo la predices, ¿no? Este es el problema. Ok. Entonces, hay un par de modelos clásicos para explicar el plegamiento de proteínas. El modelo de solución, que consiste en que partes de una proteína desplegada, hecho ahí huevo, y entonces hay un estado de transición donde los elementos de estructuras secundarias se forman, y a partir de que ya se forman las estructuras secundarias hay una colisión, contactos entre los distintos microdominios que se generan y se colapsa hasta una proteína nativa, que es un poco la imagen muy intuitiva que tenemos, ¿no? De cómo puede ocurrir esto si lo pensamos de forma jerárquica, que tenemos la proteína, bueno, se sintetiza, y de hecho se va sintetizando y en algunos casos se va adoptando inmediatamente una estructura secundaria. Entonces se va formando las estructuras secundarias y luego hay interacciones entre ellas y ¡pum! Se forma finalmente la estructura secundaria. Entonces, las consecuencias de eso, del modelo es un modelo, no es necesariamente como ocurren las cosas. También eso es muy importante siempre distinguirlos. En ciencia, casi siempre se trabaja con modelos, es una aproximación intelectual al problema, lo que no implica que sea la verdad, siempre hay que tener cuidado con eso. ¿Okay? Entonces, una consecuencia del modelo es que el plegamiento sucede a través de una serie de intermediarios, que son estos elementos de estructura secundaria antes de que colapsen en la estructura terciaria. Y bueno, la formación de elementos de estructura secundaria precede a la formación de estructura terciaria. ¿Okay? Pero hay otro modelo que se llama el modelo de nucleación-condensación, que es
ilustra hacia abajo, que en realidad sí postula que tú tienes la proteína desplegada y que hay un colapso inmediato hacia la formación de una estructura cuasi terciaria, que sería esta. ¿Okay? Aquí no hay esos intermediarios donde tienen microdominios de estructura secundaria más o menos independientes, sino que se da la síntesis de la proteína y colapsa en una estructura cuasi terciaria que posteriormente se perfecciona para adquirir su forma nativa y más estable, efectivamente. ¿No? Ok, entonces esos son los dos modelos clásicos en cuanto a cómo una proteína puede plegarse, ¿no? Sobre qué fases puede pasar para ocurrir. De ahí a que sepamos exactamente qué polipéptido necesitemos para producir un plegamiento terciario, hay un gran trecho. Entonces, el molten blot, que es el glóbulo fundido, en realidad esto se trata de un intermediario que puede aplicarse a cada uno de los dos modelos, donde fundamentalmente por aminoácidos hidrofóbicos del polipéptido, al encontrarse en un medio acuoso, va a propiciar el que estos se oculten y por lo tanto se propicie. Hay una fuerza termodinámica para que los elementos diferentes de la proteína se asocien y se promueva la formación de una estructura terciaria, ¿no? La proteína deshecha, reneutralizada, se da el colapso hidrofóbico y ahí se pasa a la estructura. Y bueno, en realidad esta imagen se puede aplicar a los dos modelos. Ahora, desde un punto de vista energético, bueno, más energético, yo siento que las cosas ahí se ponen bastante más interesantes. Porque, ok, podemos tener un polipéptido que puede medio plegarse o alcanzar una cuasi estructura terciaria por cualquiera de los dos modelos. Pero es bien sabido que esas estructuras cuasinativas, pues en realidad es un ensamble de estructuras cuasinativas, ¿no? O sea, tienen ustedes un péptido que se sintetiza, bla, 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 y va a colapsarse en una estructura terciaria, por cualquiera de los modelos que lo quieran ver. Sin embargo, antes de llegar a su estado perfectamente nativo, en realidad vamos a tener una población de distintos estados conformacionales de ese péptido. ¿Sí? ¿No? ¿Entendemos? De tal forma que tenemos una población distinta, pero no la nativa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, entre ellas se van intercambiando. Hay dinamismo entre ellas. Y posteriormente hay una especie, pues, no de búsqueda, no es un proceso consciente, pero sí hay un empuje energético para encontrar de entre estas cuál es el estado más estable. Entonces hay una especie como de caída en un embudo donde las formas que van siendo más estables se van enriqueciendo precisamente por eso, porque son más estables, se van haciendo más abundantes hasta que finalmente se cae en la forma nativa. Entonces se contradice esto, que la proteína sí o no busca todas las conformaciones posibles, porque esto implica que la proteína tal vez busque todas las conformaciones posibles, ¿no? Entonces es una contradicción al principio de Leibniz. ¿Y qué sucede con esas formas no estables? ¿Siguen cambiando hasta que forman estables? Sí, efectivamente, porque es un proceso reversible, ¿no? Es decir, tú tienes los conformeros de cada una de estas formas conformacionales y una puede pasar a la otra. Incluso experimentalmente se sabe eso. Entonces, esto es muy bonito. Porque no hay forma de escribir acá. Allá no hay un plumo. Ah, sí, los cajones también. Hay todo para comer. ¿Hay comida? No, es bastante interesante porque tiene consecuencias catalíticas, es decir, uno se puede imaginar que en un
primer estado, en una primera fase de estructuras cuasi nativas, tenemos N formas, N conformes, ¿no? Un montón. Entonces, eso va a converger en menos formas más estables, hasta que llegamos a un punto como de formas discretas, ¿no? Vamos a poner 1, 2, 3, 4, que es un estadio justo antes de la forma nativa, pero donde 4 formas se enriquecieron, porque son las más estables, pero no es la más estable. Entonces se sabe que estas formas es posible detectarlas experimentalmente, o sea, ver que tienes 4 estructuras cuasi nativas. Entonces se ha visto que si es el caso de una enzima y le pones un sustrato, solo una de ellas va a unir el sustrato. Es interesante. Entonces, por ejemplo, si fuera la 2 une el sustrato. La interacción sustrato con la 2 va a empujar el equilibrio hacia la 2 a partir de 1, 3 y 4. ¿Empujar el equilibrio? Sí, efectivamente. Si eso está en equilibrio, sí, por ejemplo, 1 y 2 están en equilibrio con todas. 1, 2, 3 y 4, todas están en equilibrio. Ok. Entonces, si la interacción entre 2 y el sustrato es irreversible, bueno, que en realidad no puede ser. Va a haber un secuestro de 2 por el sustrato. Entonces, como las otras formas están en equilibrio con 2, la forma 1, 3 y 4 van a tender a desaparecer para recuperar la concentración de 2. ¿Estamos de acuerdo? El principio de Le Chatelier, algo así, ¿no? Que aplica aquí. Entonces, eso es bastante interesante porque se sabe que es un punto donde tienes más de una conformación cuasi estable, cuasi nativa, pero no es la nativa, y que una de esas formas es la que selecciona el sustrato con el cual es nativa la trabajar. Y en un sentido así más termodinámico, de hecho, si tienes un ambiente donde no estás a temperatura cero, en lo que hay una especie de dinamismo, se entiende eso, ¿no? Es decir, una proteína es algo dinámico y que puede pasar de una conformación a otra, no radical, pero sí ligeramente. ¿Sí? Entonces, está. Y bueno, siguiendo con eso, esa es una especie de diagrama del embudo energético que implica eso, ¿no? De pasar de estas formas parcialmente plegadas hasta cómo el proceso se va perfeccionando, se va buscando una mayor estabilidad energética hasta que cae en el mínimo global energético, que es la forma nativa y funcional de la proteína. Pero podría pasar que una proteína cayera en un pozo y tuviera una energía bastante baja, que estuviera en ese pozo y quedara atrapada ahí, porque necesitaría que le aplicaras energía para transformarse en una vía cicloproductiva, ¿no? Podría caer aquí, y si no hay una forma de energía, una fuente de energía que la estimule para brincar esta barrera energética, pues quedaría ahí y no podría pasar a su mínimo global. ¿Okay? Y es entonces cuando entran más cosas como las chaperonas, bueno, las chaperoninas, porque las chaperonas impiden que la proteína se fríe antes del tiempo cuando va siendo sintetizada por el ribosoma. ¿Okay? Entonces, este es un esquema así como muy energético, pero que vale para muchas cosas. Entonces, pero con mucha frecuencia pasa que el proceso no es perfecto, es decir, con mucha frecuencia sí pasa que las proteínas se agreguen, que a veces parches hidrofóbicos, en lugar de mostrárselos intramolecularmente, interacciones intermolecularmente se formen agregados de una proteína y que al final de cuentas estos ya no formen el pegamento nativo, ¿no? Entonces hay muchas formas de contender contra esto a nivel celular, que es el uso de chaperonas, de chaperoninas, pero también del proteasoma, que es como la manera proteolítica de todo aquello no bien plegado, y es una forma de comerse una proteína, ¿no? Mal plegada y que por lo tanto no es funcional. Pero dentro de la maquinaria preventiva están las chaperonas y las chaperoninas, que en el caso de las chaperonas sí son proteínas que se les observa mucho cuando un organismo
y lo expones a una temperatura no crítica de crecimiento, entonces pues, se expresan y sirven para que mientras la proteína se sintetiza por el ribosoma, se unen al polipéptido en crecimiento y evitan que se pliegue antes de que todos los elementos necesarios para el plegamiento nativo se sintetizan. Entonces es una forma como que de prevenir el mal plegamiento. Y a pesar de todo eso, las proteínas estas se pliegan mal, hay otra opción que son las chaperominas, que es un complejo multiproteico que catalizan la adopción de una estructura más estable para estas proteínas, ¿no? Y en realidad es una especie como de caja donde la proteína mal plegada se introduce en ella y ahí se le ofrecen una serie de interacciones tanto electrostáticas como hidrofóbicas para que se despliegue, la proteína se pliegue correctamente. Y bueno, esto es parte de lo mismo que ya vimos, pero las cosas no son tan perfectas y es un poco el trabajo del artículo. Espero que lo hayan leído. Porque a veces como uno se acostumbra a que históricamente nos cuentan algo, ¿no? Que las cosas son así ya, y piensa uno que siempre han sido así y que siempre serán de esa forma. La historia mal vendida. ¿Cómo? La historia mal vendida. La historia mal vendida, sí, efectivamente. Bueno, la historia que podemos construir hasta la cantidad de conocimiento que tengamos al momento, ¿no? De alguna forma el dogma sería, ok, tenemos una proteína que se sintetiza por el ribosoma, que se tiene que plegar para ser funcional y que si no se pliega, ¿qué pasa con una proteína que no se pliega? ¿Qué le pasa? ¿Cómo? No tiene función. Y antes que eso, es decir, una proteína que se pliega, se queda en el citoplasma, bueno, que se sintetiza, se queda en el citoplasma, así, ¿no? Como basura celular. Podría, bueno, como los cuerpos de inclusión, pero no siempre, es una condición un poco anómala porque estamos forzando a la célula a que exprese algo, ¿no? Pero en condiciones nativas, en condiciones normales, ¿qué pasa con una proteína que no se pliega bien? Pues va el proteosoma, ¿no? A degradar. Exactamente, se degrada y se limpia. Entonces uno sí tiene esa imagen de que se sintetiza la proteína, se pliega y todo es perfecto, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice este paper? Que en realidad no es nuevo en el área. Aquí el paper en realidad indagan sobre una consecuencia de una proteína que no se pliega, pero ¿cuál es la idea inicial de esto, no? ¿Sobre qué tipo de proteínas está hablando este paper? A ver, una sola voz, porque si no así no escucho, no entiendo nada. ¿Tú tienes ganas de decir algo? De las proteínas intrínsecamente desordenadas. Ajá. ¿Y qué dicen de ellas? Que tienen la capacidad de modificar su sitio de unión. Bueno, capacidad de propiedades alostéricas y en base un poquito como las consecuencias. Vamos a detenernos un poquito algo y primero iniciar con la presentación de esta idea de las proteínas intrínsecamente desordenadas. ¿Ok? ¿Ivonne? Sí, según a lo que entendí yo es que la proteína que estaban evaluando era como un regulador epigenético, ¿o no? Que producía problemas en el ADN, que hacía que no se expresara lo que querían y que produjera pues ciertas secuencias que... A ver, vamos a dejarnos eso para la introducción del paper. Ok. Pero antes de eso, ¿qué es una proteína intrínsecamente desordenada? Bueno, una cosa es que sí pueden ser muy promiscuas, no tanto en cuanto a catálisis, sino en cuanto a interacción con otras proteínas. Pero, ¿a qué les suena que una proteína esté intrínsecamente desordenada? Ya les introduje eso de esta idea de que pensamos que todo se pliega, entonces, ¿qué es una proteína desordenada? A conveniencia o conocido. A conveniencia. O a lo que le conviene, pues, que para... Pero entonces eso implica que la proteína a contentillo puede plegarse o no. Depende de las condiciones, yo me imagino, es como un híbrido que... Vamos a hacer las condiciones celulares, es son las condiciones. Ajá, entonces si se encuentra en un ambiente propicio, pues lo que quiere es pegarse donde sea. Entonces se encuentra como que el elemento y pues ya... Pero es que precisamente, o sea, si consideras todas las células, pues ese es el ambiente, ¿no? Entonces ahí no tiene por qué no plegarse.
Es decir, si lo hicieras in vitro te entendería, porque efectivamente capaz que no le pones las funciones adecuadas y no se pliega. Pero en la célula vamos a decir una célula sana, no estresada, bla, bla, bla. Todo bien. Expresas tu proteína, se sintetiza y no se pliega. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se plegó? Si nos habían dicho que se sintetizaban y se plegaban y había hasta maquinaria enfocada que si se mal plegaba, se plegara bien. Y lo curioso es que este tipo de proteínas son una proporción bastante importante del proteoma, son mucho más abundantes de lo que se pensaba. Entonces, ¿qué determina que no se plieguen? ¿Por qué se quedan así? ¿Alguna idea? ¿Cómo? ¿Y quién da esa energía? Las proteínas. Pero a lo mejor... No necesariamente, o sea, acuérdate que la proteína, bueno, en algunos casos sí necesitan la asistencia de una persona accesoria, pero no siempre. En principio es espontáneo el proceso, ¿no? Pero a lo mejor esta no es... A lo mejor... ¿Y qué tal con una proteína que solo uno de sus dominios es el que permanece desordenado y los otros se pliegan bien? Que es el caso muchas veces. Exactamente, que tienen ahí todo el huevo revuelto y de la otra parte muy ordenadito. Ahí, ¿qué pasa? Se aceptan hipótesis. ¿Por qué hay proteínas que no se pliegan bien? Que no se pliegan, de hecho. Yo creo que si no se pliega es porque en ese momento no se necesita plegar. O sea, su estructura primaria no da las condiciones para que tenga otras estructuras. Puede venir, o sea, otra proteína que pliegue esa parte donde se requiere, o que esa parte no plegada active alguna otra proteína. ¿De acuerdo? Cuando lo excreta. ¿Cuándo qué, perdón? Cuando la célula lo excreta, porque a lo mejor esas condiciones no se puede dentro de la célula, pero a lo mejor afuera ya puede. Que sí podría ser el caso. Sí, sobre todo eso es a nivel de enlaces disulfuros, que pasa mucho eso, que dependiente del ambiente redox es lo que determina si una proteína se pliega bien o no. Pero en este caso no, porque son proteínas muchas veces citoplásmicas, etcétera, o alguna otra hipótesis en adición de la desconveniencia. Pues sí, efectivamente, igual así como la secuencia determina cómo se pliega, pues la misma secuencia indica que no va a plegar. Así es sencillo. Y también ahí hay muchas plataformas que ustedes le meten sus secuencias de proteínas y les dice, les da un perfil, un fold index, y les va a decir de la región tal a tal no se va a plegar. O sea, la probabilidad es muy alta de que no se pliegue. Entonces, es un hecho, es la secuencia, la estructura primaria es la que determina si se pliega o no. Y sí, hay muchos de estos parches que no se pliegan, que no adoptan ni una estructura secundaria simplona y mucho menos se asocian para formar una estructura terciaria. Y es bastante abundante. Entonces, ¿para qué sirven estas proteínas? Porque, bueno, ya habíamos discutido de la parte evolutiva de la vez pasada, que decíamos que no necesariamente lo que está ahí es porque tiene que tener alguna función, ¿verdad? Pero como la evolución la agarramos como nos conviene, ¿para qué están estas proteínas ahí? Se ha visto que estas regiones intrínsecamente desordenadas sirven mucho para la generación de interacciones proteína-proteína. Entonces, es otro mecanismo adicional a aquellos que implican estructuras bien hechas, ¿no? Como son las hidrofóbicas, las hidrógenos, bla, bla. Estas no. Estas, a pesar de su desorden, son muy buenas para la generación de interacciones proteína-proteína. Y lo que pasa es que tienen ustedes una proteína que está desordenada. Cuando encuentra a su pareja, el desorden, la transición desorden-orden empuja la formación de una interacción. Entonces se utiliza, tienen mucho esa función. Y en este artículo exploran mucho eso, pero además de hablar de esta interacción, de la formación de esas interacciones entre el dominio intrínsecamente desordenado y otras proteínas, hablan de alosterismo, que es una faceta distinta. Entonces, no sé si se percataron de este artículo, es un Nature de junio del 2013. Entonces,
ustedes saben, la revista esta es muy prestigiada. Entonces, ¿por qué les valió a estos autores la publicación en esta revista? ¿Cuál era la novedad? Que es un poco como la pregunta para introducir de qué se trata el paper. Porque cuando uno tiene una gran noticia científica, pues la publica aquí. Entonces, ¿cuál era la noticia que ellos querían dar? Las interacciones que Raúl maneja, bueno, lo que recuerdo, tres interacciones que manejan. Es que mencionaba una cuarta, pero eso no recuerdo bien, pero mencionaba las tres interacciones Pero no hace falta que te acuerdes. Es decir, antes de los detalles experimentales y de todo eso, ¿cuál era como que la noticia conceptual que quieren dar a través de este trabajo? ¿Cuál es el concepto, si la idea central, más que el detalle de que la interacción de A con B da esto? O sea, ¿cuál es el concepto, la idea que presenta el artículo? No sé si sea el hecho de que se pueden modificar, por ejemplo, de que haya virus. Bueno, a mí se me hace importante por la existencia de virus que pueden modificar esos sitios de unión, y después es importancia clínica porque el hecho de que generes vacunas o algo no te garantiza nada, porque si tienen ese tipo de proteínas van a estar cambiando los sitios de unión, pueden hacer alguna mutación en su genoma, y las proteínas que se unían por ejemplo, a los receptores se van a cambiar porque pueden ser intrínsecamente desordenadas. Entonces, el hecho de que tengan la capacidad de cambiarse, pues es como, pues hace que los virus sean, pues no peligrosos, pues como todopoderosos. Pero, ¿tú crees que ese es el concepto que quieran comunicar con el paper, o ese es el modelo? A ver, ¿quién ha levantado la mano para saber quién quiere hablar? A ver, 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Bueno, yo pienso que el artículo se centra en, primeramente, cómo estas proteínas generan una reprogramación epigenética. O sea, cómo es que mencionan una proteína de un virus, porque anteriormente se pensaba que el ADN solamente puede expresarse en proteínas, pero no al revés. Sin embargo, existe la posibilidad de que... o sea, de que el ADN pasa a ser RNA y después proteína. Pero este proceso no puede ser reversible de proteína hacia RNA. O sea, la proteína no puede generar ADN ni RNA. Pero, bueno, según lo que entendí, esta proteína puede generar ciertas modificaciones en la epigenética de las células después de una infección, en este caso del virus. Pero no eran ahí epigenéticas, creo que era más a nivel celular, o sea, que había secuestro de otras proteínas celulares que posteriormente impedían que siguiera su curso normal, y por lo tanto era una forma de controlar a la célula que infectara el virus. Pero ese es el modelo, es decir, es el sistema de estudio, es lo que vamos a utilizar para demostrar otra cosa. Entonces, ¿le levantó la mano? Bueno, sí. Yo entendí que se utilizó en este caso la oncoproteína del adenovirus como para estudiar el proceso de la alosteridad, como para bloquear el proceso de infección de la célula. Es decir, la proteína activaba hacía un complejo proteico dentro de la célula que le permitía activar ciertas zonas, no sé, de la proteína para seguir infectando más células. Bueno, al final de cuentas le va a servir para infectar más, pero en el justo instante se infecta el virus a su célula hospedero, se expresa su genoma y sintetiza esta proteína que va a secuestrar unas proteínas celulares del hospedero y va a impedir que sigan su curso. Entonces, es una forma de mantener controlada la célula, de paralizarla y que se enfoque solo en la replicación del genoma del virus y que después bloquea. exactamente.
pero eso es, de nuevo, es el modelo de estudio. Habla un poco de lo que yo considero el concepto, es decir, la información está fundamental, que incluso la puedes extrapolar a cualquier otro sistema independientemente del modelo que uses. Bueno, yo consideraba que lo que ellos tratan de explicar es de que se piensa que tiene que haber una alta especificidad para un determinado sustrato de una proteína, pero resulta que no, que porque una proteína desordenada también puede tener especificidad sin la necesidad de tener la secuencia como las demás, o sea, que tenga esa exclusividad de conformación para poderse pegar a un sustrato determinado. Sí, esa es una cosa, es algo interesante, sí, efectivamente. Y luego el efecto alostérico, o sea, porque incluso el título está muy claro, ¿no? Yo siento que el concepto del artículo es ese, independientemente del modelo que usen, porque el modelo del virus y todo eso, es el modelo que ellos encontraron para luego sacar esta idea, ¿no? Sobre la modulación del alosterismo por una proteína intrínsecamente desordenada. ¿Sí tenemos claro qué es alosterismo? Es decir, cuando una molécula pequeña, o incluso en este caso otra proteína, se une a una proteína para modificar su actividad. La puedes activar o la puedes reprimir, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que ellos tratan de vender en este artículo es esta idea, que hay proteínas intrínsecamente desordenadas que al asociarse con otras modulan su actividad. Y de hecho ahí viene la idea que tú dices, ¿no? De que además de eso, esa modulación le permite a una proteína interaccionar con muchas otras y por lo tanto modular, bueno, expandir su perfil funcional y también modular su actividad. Es algo muy interesante. Entonces esa es la idea central del artículo, que siempre lo tienen que buscar. Lo importante de un artículo no es el modelo, sino que es la información que sacas a partir del modelo. ¿Okay? Entonces, ahora sí, vámonos con el modelo, es decir, ¿qué utilizaron para sacar esa información? ¿Qué sistema utilizaron para eso? Entonces, ya había gente que ya había comenzado con eso, entonces, Ivonne, me parece. ¿Cuál fue el sistema que utilizaron para explicar todo? Pues se dieron cuenta que esas proteínas que estaban utilizando tenían como... Cuéntanos la historia como que se la contaras a alguien que no sabe absolutamente nada. Desde cómo es el sistema, que hay virus, que intentan células, todo eso. A ver, déjeme lo cheque. Aquí a Rafael, él no te hace antes de comentarlo, por favor. Es que a lo que entendí es que haz de cuenta que la proteína que ellos eligieron se podía unir a otras proteínas que utilizan la proteína del de la región temprana del adenovirus, ¿no? Que actúa, que es E1A, ajá. Que está intrínsecamente desordenada. Y la característica de esa proteína es que genera como reacciones epigenéticas. Algo epigenético es cuando ataca tu ADN, pero no altera los nucleótidos, o sea, es una mutación que no se da desde las bases nitrogenadas, o sea, es algo que pasa después por otras condiciones. Y se dieron cuenta que esa proteína, la E1A, al unirse a otras proteínas o a otros complejos, como la TAZ2, que la TAZ2 era... Ajá, pero esa bueno, no tengo de dónde la sacaron o de dónde venía. Digamos que es otra proteína importante para la fisiología de la célula. En la transcripción, ¿verdad? Algo así, actuaba en la transcripción. Y la unieron se unía al retinoblastoma, que es la PRB, y que estas al unirse, la actividad de la E1A cambiaba totalmente. A ver, supone que E1A se puede unir independientemente con PRB. Ajá. Y por otro lado con TAZ2. Cualquiera que sea la función de eso. Y yo siento, bueno, tampoco me acuerdo bien, es que estas dos proteínas, estas y estas, son importantes para el funcionamiento de la célula hospedera, ¿de acuerdo? Entonces, estas están en la célula y luego viene E1A, que es una proteína que codifica el genoma del virus. El virus llega, aterriza, inyecta su genoma y se empieza a expresar el genoma, ¿no? Una de las proteínas que se sintetiza es esta, está presente en el citoplasma y empieza a interactuar con proteínas de la célula hospedera. Así estamos viendo. Entonces, cada una
puede interactuar por su cuenta con E1A. ¿Estamos? Sí. ¿Y luego qué más pasa? Pero se dieron cuenta que un E1A como que no tenía nada más un sitio, o sea, presentaba como dos interacciones y que era CR1 y CR2. Ajá, son dos dominios diferentes de la proteína de uno. Ajá. Okay. Y se dieron cuenta que al momento en el que se unía E1, ya sea con CR1, actuaba de una manera diferente a que si se unía a CR2. Todavía no nos ven los detalles porque a lo mejor eso va a ser parte del diseño experimental. Okay. Solo dinos con qué interaccionan, quién. Se forman complejos binarios E1 con esta, E1 con esta otra, y luego también, ¿qué puede pasar? Se unían entre esos dos complejos, o sea, con tanto TAZ2 como PRB, y ya sea el complejo C1 y CR1 o CR2. Y luego más el amino terminal. Y más el amino terminal. Pero eso ya es parte del diseño experimental. Okay. El modelo ahorita era ¿no? Esta proteína del virus, de un adenovirus, se expresa en su hospedero, se acompleja con TAZ2 o con PRB independientemente, pero también se forma un complejo terminal. Este es el modelo de estudio, este es tu modelo, o sea, cómo vas a sacar esa información. ¿Okay? Entonces ellos dicen, ok, queremos estudiar estas interacciones, y ya había habido algunos intentos de hacerlo, pero fue técnicamente muy complicado, porque esta proteína naturalmente tiende a precipitar. Por estar desordenada o se proteoliza. Es de los problemas que tienen estas proteínas. De hecho, una de las cosas como se les detecta es por su susceptibilidad a las proteasas. Entonces, ese era el sistema. Había sido imposible determinar las KDs de interacción, las constantes de disociación de las interacciones. Entonces, no había forma de eso. Entonces dicen, pero vamos a neciar en el asunto y hacer un diseño experimental que nos permita caracterizar las interacciones entre estas proteínas. Y es lo que está sucediendo en esta imagen. Entonces, ¿qué es lo que tenían? ¿Qué es lo que hicieron? Vieron en qué sitio de la enzima esta podía caer cada uno de las otras dos proteínas. Okay. Eso de hecho era como un poco de información a priori, ¿no? Ellos ya sabían que, por ejemplo, CRB interaccionaba con CR2, que es un dominio de la proteína de la que se estudia, y también parcialmente con el dominio CR1, ¿no? Okay. ¿Y qué la otra proteína son interaccionadas? Sí, adelante, pues eso no, amino terminal de la parte esta. Es el caso de TAZ2, ¿de acuerdo? Y que además no había una interacción directa entre PRB y TAZ2 cuando se encontraban en CR1, como cada una tenía su propio sitio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué desarrollos, qué diseño experimental se proponen para determinar la importancia de la interacción de cada una de estas proteínas con E1A y todo el sitio? No quiero hacer este detalle de los modelitos, no, o sea, muy platicadito, muy... La pelotita verde con la roja. A ver, entonces, cuéntame primero cuál era el experimento y luego cómo lo resolvieron. O sea, porque sí, marcaron con Alexa, creo, que sería en la figura 2, pero antes de pasar a la figura 2, Alexa Fluor 594. Pero antes de marcar, ¿qué querían hacer? Porque yo entendí que querían medir las K, ¿no? De las velocidades de... Sí, las constantes de disociación para determinar con cuánta afinidad interaccionaban ellas, ¿no? Entonces, para eso se utilizaban la técnica de anisotropía fluorescente. Ajá, fluorescente, anisotropía fluorescente. Pequeñas, orden de picomolar, algo así. Pero sí, más pequeñas que como antes lo habían hecho, antes lo habían tratado de hacer por calorimetría, pero como siempre se necesitaba una cantidad de proteína muy alta, eso promovía que el sistema precipitara y que no se pudiera calcular eficientemente las KD. Entonces intentaron una técnica más sensible, que es la anisotropía de fluorescencia, ¿okay? Que les permitía trabajar a concentraciones más bajas. Y una cosa curiosa es que ellos dicen que tampoco les funciona, pero a ver, pues, primero, ¿qué consiste la anisotropía?
en su sistema ellos marcaron su sonda, bueno, su proteína, que en este caso era la forma completa de E1A, tanto de esta forma, la marcaron con un clorófono Alexa. Para eso lo pueden hacer porque utilizan las cisteínas de la proteína, que son muy reactivas, y es un sitio tradicional para modificaciones químicas, y entonces la conjugan con un clorófono, en este caso se llama Alexa bla bla bla, que florece a determinada longitud de onda, y sucede que en fluorescencia tú excitas el fluoróforo y va a emitir a una longitud de onda más larga, bla bla bla, y en el caso de la anisotropía es bastante útil para la caracterización de moléculas que interaccionan con otras. Es decir, cuando tú tienes una molécula en solución que está girando en el solvente, entonces cuando se asocia con otra molécula, obviamente eso hace que aumente la masa y también el radio, por lo tanto va a cambiar las propiedades de giro de la molécula. Entonces, en la anisotropía es posible detectar ese cambio en el giro de la molécula. Y la anisotropía solo consiste en la fluorescencia normal, pero se polariza. Si esa fuera la fuente de fluorescencia, se supone que emite, pero la luz fluorescente tiene dos planos. Que se polarizan con una serie de filtros, que son perpendiculares uno de otro. ¿De acuerdo? Seguramente lo han visto en tecnología, etc. Entonces, a través de una serie de espejos, de filtros, perdón, es posible disociar las fases de polarización de la luz. Entonces, una de ellas, entonces, si le pegas a una molécula que tiene un radio de giro, cuando absorben la energía fluorescente, la va a emitir con una longitud de onda e intensidad particular. ¿Okay? Si hacemos que se asocie con otra proteína, el radio de giro va a cambiar. Y cuando incida el haz fluorescente polarizado, también va a emitir una señal particular para esa formación del complejo. ¿Okay? Lo cual es cuantificable. Y se puede asociar esa señal en intensidad y longitud de onda con la interacción entre las proteínas, y fue el experimento que ellos hicieron. ¿Okay? Entonces ellos dicen, ok, muestran el resultado, y es un poco curioso que en una revista como esta digan que a pesar de que aquí está el resultado, no fue satisfactorio. Y bueno, antes de analizar el resultado, ¿por qué no fue satisfactorio el resultado? ¿Qué dicen ellos ahí? ¿Cuál fue el problema que tuvieron ellos? Qué honestos, porque igual, bueno, no, luego alguien los descubre y les dice, no es posible. O capaz también que algún revisor les hizo ver eso y pues tuvieron que poner. ¿Ah, sí? Yo no vi eso. Anónimo, seguramente el que lo quiso sufrir. Me acuerdo que alguien me ayudó en la discusión a la revisión. Pues a veces pasa que en los papers le ponen ahí, y agradezco al revisor anónimo por sus comentarios que seguramente eran muy agresivos, entonces necesito mejorar el paper. Bueno, entonces, ¿cuál era el problema con este experimento? Yo tengo, es que es como una pregunta que tengo de eso. Se supone que ellos hicieron varias como interacciones, ¿no? Pusieron tal proteína con tal y tal, ¿no? Y dependiendo de las uniones que tenían, iba a ser la fluorescencia que iban a emitir, ¿no? Pero dicen que tuvieron como plegamientos positivos o negativos. Pero yo no entiendo cómo es que lo consideraban cuando era positivo y cuando era como un plegamiento negativo. Sí, pero eso es como que la siguiente parte cuando hicieron el experimento de Fred, donde efectivamente es muy evidente que dependiendo si una de estas proteínas está o no presente, puede favorecer o no la unión de la tercera, y es donde es positivo o negativo. Ah, porque pero eso no este es de aquí. es el paso previo. Ese es el paso previo. ¿Okay?
Bueno, aquí el problema que ellos ven es que la interacción entre las proteínas era demasiado alta y por lo tanto estaba fuera del límite de detección de esto, es decir, ya no estaba dentro del rango de confianza y fue como descartaron el dato. Sin embargo, si uno compara el resultado de esta imagen con el de la siguiente, son coherentes y yo me imagino que es la razón por la que decidieron mostrarles. Ok, entonces, ¿cuál es aquí el dato que les muestra, no? Tenemos aquí la fluorescencia de la anisotropía o la anisotropía de la fluorescencia, ¿de acuerdo? Es una medida de la interacción. Entonces, ponían a la molécula desordenada, a la E1A, de acuerdo, completa, con el dominio N terminal, CR1 y CR2. Entonces, la titulaban con datos inicialmente y veían esta señal. Okay. Entonces, ¿esa señal qué implica? ¿Qué es lo que nos dice esa señal? Con esta información que les he dado, ¿a ustedes qué les significa? Efectivamente, ¿no? ¿Conforme qué? Definitivamente, entonces hay una fase de asociación hasta que de hecho se titula E1A, ¿no? Porque ya todo está saturada y ya no ves un cambio en la anisotropía porque ya está todo formando un complejo. ¿Estamos de acuerdo? Pasa aquí como punto 22. Entonces hacen el mismo experimento, pero en presencia de PRB, pero sin TAS, y observan esta curva, que también es una cinética sobre cómo interacciona, ¿no? Y se les ocurrió, bueno, ¿qué tal si desde el principio ponemos E1A, ordenada, más TAS2 en una concentración constante, ¿no? Y luego titulamos con PRB, que observan esto. ¿Eso qué indicaba? ¿Cómo? La interacción entre los dos, o que de hecho hay interacción, ¿no? O sea, porque también es una curva de la formación de un complejo que sí aparece más arriba, pero yo imagino que es la propiedad intrínseca del sistema, ¿no? Se hace el tercer complejo, ¿no? Efectivamente. Entonces esto era evidencia de que sí había forma de generar un tercer complejo donde estaban E1A más TAS más PRB, ¿no? Y esa es la cinética de asociación de esto. ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué más quiero? Una pregunta. ¿Esta técnica, además de medir la asociación, también puede medir como la estabilidad? Que si van a estar, si este complejo va a estar formado de manera más duradera. Yo creo que sí, y yo creo que ese dato lo pueden dar las concentraciones de cada una de las proteínas que utilizas, porque esta curva debería de depender de la concentración. Si tú tienes una mayor estabilidad del complejo con menores concentraciones de la proteína, debería ser más clara la señal. En principio sí debería ser útil para eso. Sí. Y luego, ¿qué ven acá? Hacen como que un experimento espejo, pero cambian las cosas. Cambian el orden de las cosas, ¿no? Ven la interacción entre E1A y inicialmente lo analizan con PRB en ausencia de TAS. Entonces, que es un poco, bueno, aquí no está hecho, ¿no? Y también ven una interacción, pero si efectivamente aquí tiene una pendiente distinta a la que tiene, por ejemplo, TAS, ¿no? Que eso implicaría esto, una afinidad diferente. Efectivamente, la pendiente de por lo tanto la naturaleza de la interacción es diferente. Y luego hacen el experimento de titular E1A y TAS2, pero en ausencia primero de PRB, que es la señal, y luego en ausencia de 200 nanomolar de PRB. Y de nuevo vuelven a ver la interacción ternaria. Y esa era la primera evidencia, pero dicen ellos, no, los datos que obtuvimos no son confiables porque estamos en el límite de detección de la técnica y bla, bla, bla. Entonces se decantan por una estrategia distinta, que es FRED. Y FRED significa
Foster Resonance Energy Transfer. Usando solo una molécula de fluorescencia. Entonces, esencialmente van a hacer el mismo experimento, bueno, tienen la misma intención de caracterizar interacciones, pero con una técnica distinta, también fluorescente, pero aparentemente más difícil, ¿no? También eso les da la ventaja de que pudieran reducir la concentración de todas las proteínas involucradas y evitar al máximo cualquier tipo de artefacto debido a la precipitación. Entonces, utilizan PrEP. ¿Alguien sabe qué es el PrEP? ¿En qué consiste? Porque ese es el meollo para entender lo que diseñaron, ¿no? Y lo que vieron. Es como la transferencia de energía, ¿no? Sí, efectivamente. De las uniones de las proteínas, como lo que ocurre en una fluorescencia. De si se unen, se pasa el fotón a otro nivel de excitación, ¿no? Y ya emite un color o no. Casi, pero no. Porque de hecho, lo que miden directamente no es la interacción, o sea, es indirecto. Ellos también marcan su proteína desplegada, la E1A, con fluoróforos, pero en este caso tienen que ser fluoróforos distintos puestos en distintas zonas. No está en la imagen esta, pero bueno, en las estrellitas se supone que colocan fluoróforos distintos, ellos utilizan dos, no recuerdo el cuál. Alexa Fluor 488 y Alexa Fluor 594. Son dos fluoróforos distintos y esa es la característica del PrEP, del Foster Resonance. Un papelito que tengan por ahí. O por allá, un pequeñito. Ah, sí, sí. Aquí ya me dieron. A ver. Y de hecho, el PrEP es una técnica muy común para la caracterización y de hecho para demostrar que hay interacciones intermoleculares y en proteínas son muy frecuentes. La técnica se llama PrEP, bueno, está muy simple, y es Foster, me parece que se escribe así, Es fluorescence, ¿verdad? no Foster. Fluorescence. Es fluorescence, no Foster. Ah, sí, es fluorescence, como Foster, pero lo dejamos también en fluorescence. Como le HPLC, ¿no? High pressure, high High performance. pressure, ¿no? High pressure. Evolución. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? ¿Qué? En utilizar un par de fluoróforos. Fluoróforo 1. Ahí está el 1 y el otro es el 2. Entonces, cuando ustedes hacen incidir aquí un luminoso de cierta longitud de onda apropiado para el fluoróforo, lo van a excitar y este va a emitir fluorescencia también. Entonces, esta es una longitud de onda 1, entonces este va a emitir fluorescencia en una longitud de onda 2, que siempre es más corta que 1, y sucede que el fluoróforo 2 va a tener su máximo de absorción justo a la longitud de onda, bueno, no justo, pero sí alrededor de la longitud de onda que emite 1. ¿Okay? Entonces, con esta luz que emite 1, van a excitar a 2. Y este, a su vez, va a emitir luz o fluorescencia a una longitud de onda 3, que va a ser más chiquita que 2. Total, que si ustedes tienen un sistema de este tipo y los dos fluoróforos además se encuentran a una distancia adecuada, que se sabe que son alrededor de nanómetros, si ustedes excitan con lambda 1 a 1, ustedes no van a observar la emisión de 1 con lambda 2, sino la emisión de 2 con lambda 3. ¿Okay?
solamente si estos dos están lo suficientemente cerca para que pase eso, si no, no. Y de hecho, bueno, esto tampoco es de todo o nada, hay una eficiencia de la transferencia de energía y es como se reporta el porcentaje de eficiencia. Entonces, entre más eficientes sean los procesos, se asume que están más cerca los dos fluoróforos y por lo tanto es una demostración de que las proteínas, podría ser, que llevan cada uno de los fluoróforos están interaccionando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la técnica y lo utilizan para hacer el análisis de interacción de E1A con TAS2, PRB y TAS2. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen en esos experimentos? Esta es la técnica. Marcaron E1A con dos fluoróforos que estaban suficientemente distantes como para que por sí solos no hubiera transferencia. Entonces, ¿en qué consiste el experimento? Tienen el perfil de resonancia de la molécula de la proteína desordenada sola y luego le van agregando concentraciones de TAS2. Efectivamente. Y empiezan a ver que la primera... De lo que se hablaba aquí, ¿no? De la eficiencia del FRED. Esta es tu población de moléculas con FRED con una eficiencia de cero. ¿Eso qué implicaba? Eficiencia de cero quiere decir que los dos, creo, ¿Fluoróforos? florecían, pero cuando se pegaba TAS2... A ver, sí, está perfecto. Florecen, pero no hay transferencia de energía, que es lo que queremos medir aquí, ¿no? Es lo que nos importa. ¿Cuánto transfieren de energía y por lo tanto eso es muestra de que están interaccionando? Ajá, de que están cerca. Pero cuando se pega TAS2 a la proteína desordenada, entre más alta es la concentración, va disminuyendo. El pico este del cero y también este otro que es... Sí, el del medio. Y entonces se va enriqueciendo este otro, donde la eficiencia es como de 0.9, casi del 90%. Eso indica que la mayoría está pegada con TAS2. Que con TAS2 los fluoróforos que pusieron en E1 están lo suficientemente cerca para que transfieran energía, ¿no? ¿De acuerdo? Perfecto, entonces eso fue el primer experimento, era su primera referencia. Aquí en 20 milimolar nanomolar de TAS tienen este desplazamiento de la eficiencia resistente, donde bueno, sí tienen una población de moléculas que no transfieren nada, pero se empieza este otro pico donde está en una población de moléculas que es donde se está ocurriendo el test, ¿no? Entonces, este fue el primer experimento que hacen. Y luego, ¿cuál fue el segundo? ¿Alguien distinto de hace? Pues en la segunda se ve que E1A, que se une también a PRB. Era el sistema constante. Se forma ese como complejo y al ir aumentando la concentración se observa que el porcentaje de emisión de la fluorescencia va a disminuir. Es distinto el concepto, sí. Es eficiencia de transferencia. Va disminuyendo y se va formando el complejo ternario. Y se ve que tiene una eficiencia muy similar al de la sección anterior de 0.9. Pues, sí, es que ahí están aumentando la concentración de TAS, pero aparte le agregaron el PRB. Es lo mismo, nada más que lo hacen con los tres. O con la fase ternaria. Sí, perfecto. Pero sí es cierto eso que dice ella de que el proceso de asociación es igualmente eficiente. No, es muy similar porque ahí se ve que tiene todavía el complejo binario de E1A y PRB, todavía queda esa partecita que sigue emitiendo FRED. Mayor concentración. Efectivamente. Entonces no sería la misma eficiencia porque está utilizando casi el doble de la Exactamente. Más del doble. Entonces, ¿ustedes qué concluyen de este experimento? Es que acá está el 20. PRB está inhibiendo la unión. Pensé que era lo mismo que aquí las condiciones, pero no. Sí, es cierto. Entonces, ahí hay un efecto negativo de la interacción. Entonces, aquí utilizaron un E1A que solo contenía el dominio CRN, ¿no?